ya que pues demasiado hizo este gobierno tan bueno, este gobierno tan autoritariamente paternalista, que se dio la molestia de escucharlos, de escuchar a los inconformes. Ya es bastante molestia, pero de ahí hacerles caso, pues no. Y otra vez la figura de los foros que ahora, pues, con el cacumen político conocido de Andrés Manuel López Obrador, fueron rechazados. Y esta nueva figura es una figura bastante peligrosa que se ha ido implementando, de hacer precisamente espacios de supuesta escucha para, a final de cuentas, con la mano derecha abrir los espacios y con la mano izquierda, o cámbienle como ustedes quieran, con los pies o con las otras partes del cuerpo, el sistema empieza a acelerar los procesos de madruguete, de aceptación de los cambios, mientras se gana tiempo haciendo estos señuelos de supuesta apertura democrática. Ahí están los papeles. Empecemos quizá con sus impresiones, compañeros, acerca de la presencia de Andrés Manuel López Obrador ayer en la Plaza de la Constitución. Sí, Ulises, muy atinada esta introducción que haces sobre lo que sucedió el día de ayer en un cuadro importante del centro histórico, porque no fue el Zócalo, una vez más no se le permite llegar, pero la tercera es la vencida y hay una convocatoria para 15 días. Bueno, hay que empezar esto a ponerlo en contexto. ¿Qué demuestra o qué es lo que demuestra, o más bien qué demostró Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en este lugar en donde, como tú dices, fueron miles y miles y miles de personas? Demuestra tres cosas importantes. En principio, es el político más, el líder social y el líder político más importante de nuestro país. Eso por un lado. Por otro, es el líder de oposición más importante del país. Eso no es lo mismo. No es lo mismo ser un líder político social a ser un líder de oposición, porque en muchas democracias, sobre todo en el sur de nuestro continente, los presidentes enarbolan esta posición de líderes políticos y de líderes sociales. En este caso, Peña Nieto no tiene ese papel. Peña Nieto es un títere de poderes fácticos. Y por eso hago esta división. Andrés Manuel, por un lado, demuestra este domingo nuevamente que es el líder político y social más importante del país. Segundo, es el líder de oposición más importante con toda la legitimidad que tiene las masas y la sociedad y la concentración que demuestra. Y por otro lado, es un punto de unidad. Esto creo que es importante. Es un punto de unidad de varias luchas, porque escuchamos también el domingo ahí al profesor, a uno de los líderes de la CENTE, en el templete hablando antes de que hablara López Obrador, y esto nos demuestra que Andrés Manuel tiene ya, o es parte también como que de articular y de fusionar en una sola lucha lo que le aqueja a la sociedad y lo que le aqueja a los grupos mayoritarios de nuestro país. Eso es lo que demuestra Andrés Manuel López Obrador. Eso por un lado. Por el otro, que podríamos discutir sería, bueno, ¿qué es lo que dijo? Si gustó o no gustó, por qué lo dijo o cuál es la estrategia. Yo creo de principio, como primera impresión, creo que es una estrategia políticamente muy bien calculada. Es una estrategia multinivel, es una estrategia que no la había tenido Andrés Manuel López Obrador y que la está experimentando en estos momentos y que creo que puede funcionar. Y a lo mejor no me dará tiempo de explicar al 100% por qué creo que puede funcionar, pero de inicio siento que es una estrategia muy interesante, es una estrategia que pone, nuevamente lo pone a él como protagonista, como tú también lo decías, en el ojo del huracán, lo pone a él como protagonista, el que está poniendo el ritmo político de nuestro país, lo vuelve a poner a él como alguien ahora que puede desde la oposición, sin reconocer que este Peña Nieto, sin reconocerlo como presidente en la cuestión moral, porque gana a través de un fraude, gana a través de la trampa, y en donde quiera que sea, en cualquier país del mundo, menos en México, tal parece que los que ganan con mentiras y los que ganan con fraudes o con mañas o con trampas, pues es un triunfo ilegal. Entonces, sin reconocer moralmente que es un triunfo legítimo, dice, puedo ir incluso a asistir a Los Pinos, puedo sentarme con ese que está como presidente y puedo hablar de él sobre las cosas que aquejan a la sociedad y puedo hacer mi papel de oposición, como lo hacen las democracias modernas en el mundo, que las oposiciones tienen un peso muy importante y que en México, por desgracia, como no estamos acostumbrados a la democracia, ni a la democracia participativa, ni mucho menos, bueno, pues sería como que algo inédito y que por supuesto traería también
digamos, puntos muy a favor de López Obrador desde las entrañas de una base tal vez muy, que así es de izquierda, pero que quisiera menos marchas y más diálogo, pero que en el caso de López Obrador traería como que un arma de doble filo. Por un lado, te doy un ultimátum, te doy un tiempo para que tú cambies, reflexiones y después, si tú no lo haces, ante la opinión pública ya la pelota está en la cancha de Peña Nieto, ya no está en la cancha de López Obrador. Y eso es una jugada magistral, calculada. No sé si se le ocurrió a López Obrador, no sé si él esté muy a gusto con esta jugada, pero de lo que sí sé es que ya la armó y puede funcionar y puede ser en beneficio de lo que muchos pensamos es irremediablemente ya la privatización de Pemex. Eso es lo que puedo decir. Los foros, pues él lo dijo días antes, incluso en una entrevista con Carmen Aristegui estaba Cuauhtémoc Cárdenas y estaba López Obrador, él dijo que él no se iba a prestar a la simulación y nuevamente hoy lo que dijo se cumplió. El PRD se sale de las negociaciones o se sale de los foros precisamente por el mismo argumento que López Obrador anunciaba días antes de que iniciaran estos foros. Bueno, yo estoy un poco en desacuerdo contigo, Jonathan. Me encantaría que fuera realidad lo que tú dices, que es una estrategia bien pensada y que va a funcionar. Yo al contrario creo que más bien es como una puntada de AMLO para tratar de sacudirse todas estas cuestiones de que no propone nada, que siempre lo mismo, que acciones concretas, que la gente en la primera asamblea salió muy decepcionada, muy insatisfecha, muy desencantada. Entonces, pues bueno, para que además de plantear la próxima asamblea y lo trató de complementar con esta consulta. Dices que en las democracias modernas así se comporta la oposición. Bueno, vemos que dentro de todo, incluso en las mismas democracias modernas, todas estas oposiciones, que como llaman también modernas, no han funcionado ni en Europa ni en Estados Unidos, porque el modelo económico imperante, pese a que hay una democracia moderna y una oposición moderna, no han logrado nada. O sea, entonces, y ahí en México, pues, si allá no, aquí menos. Yo no creo que pedirle a Peña Nieto una consulta sea muy eficaz, porque pues ya se ha visto que Peña Nieto le vale lo único que a los únicos que escucha es a quienes lo impusieron ahí, a sus titiriteros, les vale, ya no tienen la menor vergüenza. Vimos que se presentaron todas las pruebas del caso Monex, les valió toda la oposición de la gente, que más o menos sí los está molestando bastante, pero de todos modos también se aprobaron. No creo que una consulta sí está bien eso de pedirle, no, más bien es pedirle peras al olmo, pero pues ¿quién tiene la culpa? ¿El olmo que no da peras o quien se lo pide? Quizás sí sea cierto eso de que pone a Peña Nieto ahora, el que tiene la pelota en su cancha es él, y la pelota la va a seguir jugando, le vale su contrincante, la va a jugar con los otros y le va a valer quién se la esté dando. El problema es eso, y que muchos dicen, no, es que AMLO ya se está desgastando, por un lado reconocen que es un gran líder, que es el mejor líder político que tenemos, que el que más convoca, pero por otro lado dicen, no, ya se está desgastando, ya no tiene éxito, ya nada, sigue con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Eso me llama mucho la atención, con lo mismo, con lo mismo. Y no es eso, lo mismo, su estrategia la que lo ha colocado así. Ha tenido éxito para colocarlo como el líder de la oposición y un líder político de oposición, la oposición el único que tiene legitimación. Yo creo que esas acciones que quieren no son, a lo mejor no es muy sexy, no es muy atractivo, no se puede escribir un libro sobre eso, de la revolución y de tomar las armas o de ir por acciones más espectaculares. No es muy sexy eso de informar a la gente, ir afuera de escuelas privadas en la ciudad, de las plazas públicas en otras partes. Estar informando, porque de verdad ya lo he repetido en otras ocasiones aquí y en otros programas, la verdad no dimensionamos al enemigo tan grande que es la televisión, que es donde la mayoría de la gente donde se informa. Si en Estados Unidos, que hay un poquito más de pluralidad, pero bueno, ni tanta, porque también a pesar de que los medios de comunicación están en manos distintas, al final es una misma línea, es de privados. Acabo de leer un artículo donde señala que allá en Estados Unidos, aquí todavía más con Televisa, solo los trabajadores
en alianza con los sectores del 99% de la población que no es parte de la oligarquía, pueden revertir todo esto y recuperar la democracia política y económica en Estados Unidos. Solamente así cuando se unan todos. Es muy fácil decir paro nacional, a las armas. Sí, sí, ¿por qué? Porque unos tuiteros lo dicen, porque no son unos cuantos, son muchos los seguidores de AMLO, pero al final siguen siendo muy pocos y no las bases los sindicatos. También leí una nota en la jornada donde hablan que varios sindicatos le pidieron a AMLO, a Morena, que llamen a un frente único. Y también el hecho de que ayer hayan estado maestros de la CENTE en la marcha me parece muy prometedor. Creo que por ahí va. Es lento, como lo he dicho, es lento más en este país tan conservador y que donde la única fuente es de información para la mayoría es Televisa, es la televisión, es Televisa. Si es lento, no es, ya dije, no es sexy estar dando información, tratando de difundir y de estar con la talachita, dale y dale y dale, pero es lo único, no es muy fácil decir paro nacional ya, pero se necesita toda una base, toda una organización y se requiere tiempo. Yo siento que esta consulta es más bien pues, una puntada, a lo mejor sí el intento de ponerla, de exhibir a Peña Nieto como si tuviera vergüenza, como si le importara, que yo no creo. De hecho, en cuestiones formales, la consulta tampoco tendría sería muy eficaz porque hasta 2015, ya que esté aprobada según la ley, claro que la ley lo puede modificar y puede decir otra cosa como lo dijeron AMLO, pero vaya, ellos van a utilizar obviamente esos argumentos de ellos para no hacerlo. Esa es mi lectura, discrepo en que sea una gran estrategia. Para mí las acciones concretas, AMLO sí plantea acciones concretas, organizarse, difundir, informar, pero pues bueno, a muchos no les gusta, no es tan atractivo. Bueno, creo también que Andrés Manuel López Obrador desgraciadamente ya tiene un conflicto muy grande consigo mismo y creo que es algo que para muchos sectores de la izquierda, como dije al principio, pues siempre va a resultar algo fuera de lugar, un componente que lo va a alejar de las medidas más concretas, de más impulso que esta gente trae en mente, desde una revolución armada hasta pues que y que amplifique su visión y su arsenal de acciones yéndose al boicot, siendo más creativo, en fin, pero con Andrés Manuel López Obrador nos encontramos con un estilo de hacer las cosas, que es un estilo que es siempre permanecer dentro de la democracia electoral y la desobediencia civil que se lleva a cabo es en torno a esa democracia electoral, es decir, a los intentos que él ha hecho de llegar a la presidencia de la República, siguiendo el juego de la democracia como mercado, que es el que, bueno, sí está en complicidad o complementariedad con lo que es el capitalismo tal y como lo conocemos y la jerarquización de élites económicas y grandes grupos desfavorecidos que este sistema económico tiene y que tiene como cinturón ante la opinión pública y como cinturón de control este sistema democrático electoral, pero Andrés Manuel pues nunca ha renunciado a esa vía. Por otro lado, yo creo que también tiene un hándicap y este hándicap ha sido el tratar sistemáticamente de navegar en dos aguas, porque también, como siempre, tiene la tentativa o la expectativa de la postulación, de una nueva postulación y un nuevo intento de elecciones presidenciales, sabe que tiene que mantenerse al margen de esos estereotipos que lo han estigmatizado desde tantas campañas que le han hecho, y creo que eso ya ha generado una especie de limitante con la cual hay que, digamos, la cual hay ya que considerar como estructural si vamos precisamente a escucharlo. Es decir, lo que yo pienso es que Andrés Manuel López Obrador tiene que verse como una cara de la lucha, como una cara muy importante, como una faceta, como una faz, ¿no? Como una instancia o componente de la totalidad de la lucha que hay que seguir aprovechando en la medida de lo posible, porque siempre vamos a encontrar limitaciones con él, porque bueno, su rollo es la democracia electoral, no el liderazgo social per se. Es decir, siempre él ha estado dentro de ese campo y pienso que si vamos a ir a escuchar que toda la noche se pasó con su equipo pensando dónde boicotear, dónde tapar, dónde hacer una actividad de guerrilla, digamos, en el sentido de guerrilla, em,
¿cómo se llama?, discursiva, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ir a tapar esta acción que se hizo de tapar flujos de automóviles que se pagan y taparla y dejar pasar el flujo libre que se hizo recientemente, que me pareció pues una idea bastante buena por parte de quienes lo hicieron. Digamos, no va por ahí AMLO, creo que ya está casado con ciertas formas y Sí. creo que a eso hay que esperar y hay que tomarlo como una pieza del ajedrez, no como todo, ni exigirle más allá de esto, ¿no? Pero mira, lo que dice Marta tiene mucho sentido y creo que más bien está muy de acuerdo conmigo, porque lo que dijo es realmente lo que yo pienso. Más bien siento que, sobre todo, a lo mejor en la cuestión de la estrategia, que yo pienso que sí es una buena estrategia, es el único que no coincide. Pero en todo lo demás coincidimos perfectamente bien. Esta cuestión del paro nacional me llama mucho la atención, porque mira, parece que estamos entrando a una república simulada. Salimos de la república simulada que nos viene Televisa y entramos a otra del Twitter. Ahí como que parece que muchos tuiteros no están en su realidad. En verdad parece, con todo respeto, que hay muchos colegas, incluso colegas que escriben en La Jornada y muchos que o están tontitos o no están en su realidad o no viven en el México que yo sí vivo y que muchos creo que también vivimos, y para pedir un paro nacional es un disparate, porque no hay un apoyo, como dice Marta, un apoyo que pudiera decir vamos a paralizar. Eso funciona cuando hay en verdad un 60, 70% dispuesto a hacerlo. Creo que no es el momento, no es el caso de nuestro país. Creo que no es el caso. Y creo que lo que sí viene es una estrategia de inteligencia, una estrategia en donde se prueben otras cosas, porque tampoco la presidencia legítima en 2006 y tampoco las protestas de 2006 ayudaron muchísimo a la causa por el bienestar de los mexicanos. Es decir, a lo mejor ahorita Andrés Manuel está diciendo, a lo mejor sí, como dice Marta, no es una estrategia, es como que ahí a ver qué sale, para ver si chicle y pega. Lo que yo siento es que sí da tiempo y sí va a legitimar, y eso es importante, la lucha y la protesta. Creo que eso es lo que Andrés Manuel está queriendo en algún otro sentido, ganar tiempo y sí legitimar su protesta, que a lo mejor va a venir con, no sé, con marchas, con algunos bloqueos, con algunas cosas que no van, que no van a pasar a grandes cosas. Ni siquiera pienso que vayan ellos a tomar casetas, eso creo que no se hizo ni en 2006, no lo va a hacer ahora, pero creo que sí, en un sentido, ante la imagen, ante el público, ante la sociedad, como quedar con alguien que está dispuesto a entrarle por el bien de México, y que Peña Nieto se encuentra en la espada y la pared. Entiendo lo que dice Marta, porque creo que nos dicen a los que pensamos así como que ingenuos, ¿no? Me parece que sí tiene algo de ingenuidad, pero lo que siento yo es que no hay de otra. No creo que tampoco ahorita el paro ayude, porque ¿quién lo va a apoyar? ¿Quiénes vamos a apoyar el paro nacional? ¿No? Es decir, paro de labores, pero ¿cuánto desempleado también hay en nuestro país? O sea, no le entiendo yo a esas protestas, realmente que alguien me las explique, si quisiera. Pero lo que yo siento es que se va a seguir una línea. Andrés Manuel está poniendo una línea, está dando nuevamente un plan de acción que tal vez él mismo no entienda o no comprenda del todo, porque no sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a reaccionar Enrique Peña Nieto. Pero yo siento que lo que propuso no se me hace tan descabellado a estas alturas. Esa es mi opinión. No se me hace tan descabellado. Creo que es una línea muy legítima que se tendrá que seguir. Obviamente creo que Andrés Manuel tiene que escuchar más a otras voces, por supuesto, porque el movimiento no es él, y eso creo que tiene que quedar claro. A la sociedad a lo mejor que lo sigue no le queda claro eso. El movimiento no es Andrés Manuel, son millones de personas, y creo que, bueno, pues hoy más que nunca tenemos que actuar con inteligencia para actuar en contra de esto. Y yo nada más termino esta participación de esta charla con algo que dijo el Papa Francisco a los obreros de Cagliari. Dijo algo que me parece interesante. Ante esto, hablando de esta situación económica, criticando fuertemente el papel de la economía y el sistema económico que tenemos en el mundo, dijo, tenemos que encarar este desafío histórico con solidaridad e inteligencia. Y creo que hoy más que nunca, menos pasión y mucho más inteligencia, o una combinación entre las dos, pero con mucha inteligencia. Y creo que Andrés Manuel va por el lado de actuar de manera inteligente. Yo creo que, bueno, para finalizar esta charla, dejo ahí una opinión al aire. Creo que
buscar un canal de comunicación con Peña Nieto, pues es una concesión más que va por esta vía de este hándicap y de esta temerosidad que tiene para aparecer, para entrar otra vez en las estigmas y en las imágenes estigmatizantes de las campañas negras que ha tenido alrededor, no necesariamente redundante en algo positivo. Por lo pronto, terminamos esta mesa, dejándolos como siempre las preguntas abiertas a la reflexión de usted que nos escucha, y nuestro productor Carlos Garza va a tener la amabilidad de enviarnos nuevamente con una probadita del arcángel Gabriel. Mientras se gana tiempo haciendo estos señuelos de supuesta apertura democrática. Ahí están los papeles. Empecemos quizá con sus impresiones, compañeros, acerca de la presencia de Andrés Manuel López Obrador ayer en la Plaza de la Constitución. Sí, Ulises, muy atinada esta introducción que haces sobre lo que sucedió el día de lugar en donde, como tú dices, fueron miles y miles y miles de personas. Demuestra tres cosas importantes. En principio, es el político más, el líder social y el líder político más importante de nuestro país. Eso por un lado. Por otro, es el líder de oposición más importante del país. Eso no es lo mismo. Ayer en un cuadro importante del centro histórico, porque no fue el Zócalo, una vez más no se le permite llegar, pero la tercera es la vencida y hay una convocatoria para 15 días. Bueno, hay que empezar esto a ponerlo en contexto. ¿Qué demuestra o qué es lo que demuestra, o más bien qué demostró Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en este... Ya que pues demasiado hizo este gobierno tan bueno, este gobierno tan autoritariamente paternalista, que se dio la molestia de escucharlos, de escuchar a los inconformes. Ya es bastante molestia, pero de ella hacerles caso, pues no. Y otra vez la figura de los foros que ahora, pues, con el cacumen político conocido de Andrés Manuel López Obrador, fueron rechazados. Y esta nueva figura es una figura bastante peligrosa que se ha ido implementando, de hacer precisamente espacios de supuesta escucha para, a final de cuentas, con la mano derecha abrir los espacios y con la mano izquierda, o cámbienle como ustedes quieran, con los pies o con las otras partes del cuerpo, el sistema empieza a acelerar los procesos de madruguete de aceptación de los cambios.